Ahí lo dice, entre mujeres, estamos listos, preparadas acá para conversar entre mujeres sobre un tema, por supuesto, interesante que la verdad nos llama la atención. Hay instantes en los que reflexionamos sobre nosotras mismas y es que es un momento que, aunque solemos hacerlo en solitario, no tiene nada que ver con la soledad, es una conexión con nosotras, interna, con nuestro amor propio. Sobre esa conversación, ese diálogo interno que desarrollamos con nuestro propio ser, es lo que vamos a discutir hoy. ¿Qué tan importante es para ustedes conversar con ustedes mismas? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se hablan? Porque estuve leyendo un poco acerca del diálogo interno que uno debe tener, porque es importante para revisar qué estás haciendo, cómo vas en el trabajo, cómo vas en la pareja, cómo vas contigo misma. Es importante la manera en cómo te hablas, porque cada palabra que dices tiene un significado. Claro. Si te dices que actuaste mal, que vas a fracasar, que no tienes talento, que no te quieren, todo eso lo vas asimilando. Entonces creo que el diálogo interno, aparte de ser como una revisión importante para uno, también debe ser con cariño, tratarnos bien. Totalmente. ¿Cómo lo llevan ustedes? Bueno, yo creo que como dicen por ahí, la confianza da asco. A veces nos tenemos tanta confianza que nos decimos cosas que no somos capaces de decirle a otra persona. Uno ve a una amiga, a una mujer y no le va a decir, niña, estás horrorosa, ¿sabes? Claro. Uno de repente lo piensa, no va a decir que no, uno puede pensar que alguien está horroroso, pero uno no es capaz de hablarle de esa manera, pero a veces nos vemos al espejo y dice, ay no niña, tú hoy estás para los perros, o sea, a mí me pasa, y yo, ay no, Dayana, tío, hoy no te salva ni el maquillaje. Yo digo a veces, amaneció horrorosa, pero después me acomodo. Ah, bueno, igual yo, lo importante es no quedarnos en ese mood de... Porque nosotros siempre jugamos con el humor negro, pero cuando uno es de verdad en la noche, porque generalmente esas conversaciones uno la tiene de noche, antes de dormir, hace como un balance, a veces uno dice, oye, pero ¿por qué hice esto así? Metí la pata, ¿qué todo? Bueno, yo suelo hacerlo en la mañana. No, yo suelo hacerlo en la noche, en mi momento de rezar, de oración, que hay como un momento de introspección, que de repente me afloran cosas hasta del año del cataplum, plin, plin. Y me digo, Dayana, ya perdónate por eso, si fuese un crimen, o sea, ya caducó, ya pasaron no sé cuántos años. Y al final lo que yo creo que tenemos que, uno, tratarnos bien es fundamental. Dos, si a veces no nos vemos tan bien, bueno, mira, no estoy tan bien, pero ¿cómo hago para mejorar? Ese es el consejo que tú le darías a una amiga. Por eso es que digo, uno no se habla a sí mismo como le habla a los demás. Uno es más compasivo o... en general, con el resto, es verdad. Con el resto que con uno mismo. Entonces, ¿por qué no somos compasivos con nosotros? Es verdad. Mira, yo suelo ser amorosa a la hora de hablarme. Y fíjate que ayer justamente compartía con Mariela algo que me pasó, creo que fue antes de ayer, antes de ayer, que con el tema de Bailando con las Reinas, más el trabajo, más algunas cosas que tenía pendiente, ya cuando llegó el momento de ir al ensayo, por un momento me sentí agobiada, además un poco frustrada por el tema del dolor, y yo decía, Dios mío, ¿será que realmente puedo con todo esto? Y llegué llorando al ensayo. Cuando llegué a casa le dije, Mariela, lo primero que pensé fue en ti, porque Mariela siempre vemos que está corriendo, haciendo un montón de cosas, un montón de actividades, pero ella siempre está linda, dispuesta y con una sonrisa. Y fíjate que al llegar a casa, más allá de todo lo que yo me decía en camino a mi hogar manejando, yo dije, al final del día te diste cuenta que sí puedes con eso pero y que puedes con más. No, Isabela, el punto es la conversación. Yo sí quiero saber, y todo el mundo quiere saber qué te estabas diciendo tú en el carro. Bueno, que después echaste para atrás. No puedo y por eso, exacto. ¿Será que esto, esa fue la pregunta que me hice? ¿Será que realmente puedes con esto? ¿Estás arriesgando demasiado al momento de querer quizás hacer aquí y hacer allá? Dije, posiblemente no puedas continuar porque el cuerpo también pasa factura, pero al llegar a casa, y a eso iba, mi mamá me dijo, estás haciendo lo que siempre soñaste, disfrútalo, estás en la edad, estás en el tiempo correcto. Y fíjate que me quedé viendo al espejo, por eso digo, entonces yo suelo hacerlo a veces en el día, al día siguiente, me estaba retocando y por un momento me quedé viendo que a veces uno suele pasar esa pequeña
esa pequeña actividad de verte al espejo. Uno suele pensar, eso es de boberías que la No, gente no, dice. es importante. Pero señores, tomarte el tiempo de verte al espejo, de verte a los ojos, como yo digo, de ver tu alma y decirte cosas lindas, más allá de alegrarte tu día, siempre como dice Mariela, eso va a tener repercusiones más adelante. Así que tómate el tiempo para ti, decirte cosas bellas, Yo puedo, de soy alentarte. capaz. No, Sí, y señor. sabes que también no ser tan autoexigente, porque esa misma autoexigencia a veces te sobrecarga de cosas que no son necesarias y verdad. resulta que lo Yo sí único que soy. tienes que hacer es dejar que todo fluya. Cuando las cosas fluyen y tú vas sobre la marcha, realmente todo es más fácil. En el caso mío personal ahora mismo con el embarazo, el querer también cubrir muchas expectativas personales y profesionales, Claro. el entender que sí puedo, que lo puedo hacer, de que lo voy a lograr, incluso mejor de lo que me imaginé. Sí. Que el embarazo no es una Que el limitante. embarazo no es una limitante para nada y creo que he sido ejemplo de ello. Total. A veces digo, ya va, tengo que respirar. Hay noches que son difíciles, por ejemplo, ayer no pude venir porque no dormí en toda la noche, los movimientos de la bebé, casi respirar, las mujeres que han estado embarazadas entenderán, y le escribí a mi jefa en la madrugada y le decía, jefa, no puedo, y eso está bien. Claro. El entender que hay días Claro. donde no podemos y no tenemos que echarnos a morir por esto. Exactamente, Claro. quiero atajar eso para que entendamos que a veces no tenemos una sola voz, tenemos varias Varias, voces, sí. como el angelito y el diablito. Entonces, verdad. cuando ibas en el carro, era el diablito o esa voz saboteadora, tú no Eso. puedes, tú esto, y esos pensamientos No lo vas a lograr. limitantes que, a ver, somos un cúmulo de emociones Tal cual. y entonces no dejes que tome más fuerza Exacto. o no escuches más a esa que es saboteadora. Dayana, Date amor. Y cuando nos tomamos un segundo, cuando nos tomamos un minuto para esa reflexión, al día siguiente las cosas son distintas. Fluyen, las es cosas verdad. fluyen. De hecho, Ajá. el poder asumirlo y decir, oye, siento que hoy no puedo, no quiere decir que mañana es la Exacto. misma sensación. Exactamente. Todo lo contrario. No, y en el Entonces, momento como que respiras y te relajas. La verdad que es muy importante tener ese diálogo interno, tratarnos bien, evaluar, ver qué podemos mejorar, pero sin maltratarnos y ser tan fuertes con nosotros Fuertes, mismos. sí. Sí, señor.